Quiero empezar haciendo una mención muy especial a un maestro que se acaba de ir, maestro mío, por muchos años y además muy buen amigo, Juan Carlos Calderón. Él fue uno de los pioneros de la producción discográfica en este país, creador de grandes canciones, de grandes artistas, y hasta hace apenas 5 o 6 años todavía, o menos incluso, en activo, en un muy intenso activo, porque ha sido, como sabéis seguramente todos, productor de Luis Miguel, que es uno de los grandes vendedores de discos de América, o fue de América Latina. Bueno, Juan Carlos se nos ha ido, como nos vamos a ir todos, pero siempre estas cosas causan una cierta convulsión, y de alguna manera, pues lo que diga aquí, lo bueno o lo malo que pueda decir aquí, me refiero en cuanto a lo que vosotros podáis asimilar de lo que yo diga, pues él también tiene mucho que ver, porque fue mi maestro, ¿no? Y por eso quiero hacer esta mención a su desaparición. Empiezo diciendo que vengo recién llegado de Las Vegas, y terminaré volviendo a hablar de Las Vegas. Vengo con muchísima alegría y muchísima tristeza. Luego os explicaré por qué. La alegría, obviamente, pues porque debuto como... O sea, mis compañeros de muchos años de trabajo en América Latina y en España, pues me han honrado con la posibilidad de ser 4 años a partir de ahora miembro de la directiva de la Academia Latina de la Grabación, y he visto un show que luego os contaré un poquitito al final, absolutamente impresionante, y he visto también que la industria está muy viva, y tristeza porque todo eso, cuando vuelves aquí, es como un poco volver a la realidad. Desgraciadamente nuestra industria discográfica está prácticamente muerta. No digo que la industria de América Latina esté viva y sana, está viva, enfermita, con problemas, con parches, con tiritas y con heridas, pero está viva todavía. Aquí, desgraciadamente, si no está muerta, está en vías de desaparición total, ¿no? Y cuando hablo de industria discográfica, no hablo de la industria discográfica física, como he dicho solamente, sino la industria discográfica en general. Es decir, el consumo de música, el que la gente pague por algo que alguien ha hecho en un rincón de su estudio o de su casa, sentado solo con su piano, con su guitarra, que le ha costado mucho trabajo y que no le pagan por ello, solamente le pagan si a la gente le gusta y se difunde. Pero ahora parece que cuando a la gente le gusta una cosa, pues ni la pagan, pero sí la difunden, y difunden que no se pague por ello, y eso a mí me produce una gran tristeza. Yo entiendo que las nuevas tecnologías son muy culpables de todo esto, que la industria discográfica no se ha sabido adaptar al momento, pero evidentemente no deja de ser lamentable, porque los principales responsables no somos los autores y nuestra poco espíritu gremial, porque realmente tenemos muy poco espíritu gremial, somos muy vanidosos, muy egoístas, es muy difícil, ¿no? Los otros gremios, en cuanto son atacados, se unen y vuelcan camiones o coches o los queman en la calle. Nosotros no hemos hecho ni siquiera un triste concierto gratis para decir que esto lo hacemos nosotros, hoy lo hacemos gratis, pero que hay que pagar por ello, porque aquí hay mucha historia, ¿no? Luego abundaremos un poquito también sobre ese tema. Yo quiero, bueno, todos sabéis lógicamente lo que es un productor, es una mala nomenclatura, porque nosotros no producimos en el sentido de pagar. Durante años y años siempre me decían, entonces tú tienes mucha pasta, pagas los discos. No, el productor de un disco es el director, es el equivalente al director de la película, de alguna manera. El productor de un disco, el director de la película, ¿qué hace? Coge el guión, coge a los actores, coge al director de fotografía, al escenógrafo, etcétera, y al final es el responsable de que esa película sea buena, interese o no interese. Por cierto, ayer vi la nueva de Clint Eastwood de béisbol, y yo, que soy cubano y amante del béisbol, la recomiendo muchísimo, es una maravilla. El viejo es un genio, y además me encanta que haya viejos genios que se les reconoce, ¿no? Porque yo ya voy para allá de cabeza. Entonces, un director de una película, esa es su labor. La labor de un productor discográfico es poner junto a la canción al intérprete, al arreglista, al músico, al sonido que quieres conseguir,
es decir, al ingeniero de sonido, todos los elementos que hay en torno a una grabación y a una producción, y es el responsable. Entonces, realmente somos directores más que productores, porque, insisto, la nomenclatura no es correcta. Pero bueno, alguien dijo lo de productor discográfico en algún momento. Dicen que el primer productor discográfico que hubo fue Phil Spector, que fue el primero que tenía pues que no era un funcionario de una discográfica que ponía todo junto, que no era un coordinador, sino que era un tío que imprimía de alguna manera su espíritu, su criterio, su gusto, etcétera, ¿no? Phil Spector, supongo que todos sabéis quién fue, una leyenda viva todavía, con la cabeza ida, porque creo que le han metido preso por perversión de menores o algo de eso, ¿no? Ah, que mató a una tía. Sí, es verdad, tienes razón. Sí, sí. Bueno, peor todavía. Peor. Bueno, no sé qué será peor. En fin, el caso es que el tío perdió la cabeza. Yo he leído un libro que creo que se llamaba Out of His Mind, fuera de su cabeza, porque ya en los años aquellos en que Paul McCartney le pidió, mejor dicho, John Lennon le pidió que produjera el último álbum de los Beatles, Paul no quiso, se pelearon, y el álbum donde aparece The Long and Winding Road, esa canción está producida por Phil Spector, porque fue el principio de la bronca de los Beatles, y ya en aquella época cuentan historias en ese libro. No me lo puedo creer. ¿Cómo dejáis entrar a este tío aquí? ¿Qué pasa, Madrid? ¿Cuántos años, tío? Joder, yo decía, casi full house, ahora ya full house del todo. Y contigo, más acojonado todavía. Bueno, este es un amigo de muchos años, compositor, artista, productor, de todo. Bueno, estaba hablando he perdido un poco el hilo, del trabajo del productor, Phil Spector, etc. Bueno, los inicios de la producción en este país también fueron no solamente Juan Carlos Calderón, sino incluso antes Rafael Trabuchelli, que fue también un gran músico, trabajó para Hispavox y que hizo los discos de gente muy grande de los años 60. Para ser productor discográfico, esto es una chorrada que quiero deciros porque tiene bastante de verdad. Y es en lo único que yo creo que me he graduado, que es en psicología, de cerca. Para ser productor, además de tener buen gusto o un gusto común y vulgar, porque cuando tienes el gusto común y vulgar, pues resulta que y hay 400.000 personas que compran el disco. Entonces dices, joder, ¿y cómo es que tal? Pues hombre, pues porque soy como esas 400.000. Al fin y al cabo, tienes que tener un gusto. Como tengas un gusto demasiado exquisito, probablemente luego os contaré una anécdota. No, ya la cuento ahora de paso, ¿no? La cuento de paso porque si no se me va a olvidar. Yo tengo una gran amistad con un gigante de la música actual. Gran amistad, y cuando digo gran amistad no es una manera de hablar, es una gran amistad porque empezamos juntos en Londres en los años 70. Y me refiero a Hans Zimmer, un alemán que vive en Los Ángeles y que ha sido artífice, el compositor de las bandas sonoras últimamente más importantes del cine. Desde Piratas del Caribe, muchos sabréis quién es Hans Zimmer, Código Da Vinci, no sé, Madagascar, en fin, es un monstruo, ¿no? Tenemos una enorme amistad. Y en una ocasión, pues no voy a decir el nombre porque no procede, una buena amiga que tiene a su hija estudiando en Los Ángeles estudió primero en Berkeley y luego se fue a Los Ángeles para meterse en música de cine, me pidió si le podía presentar a Hans Zimmer, a su hija. Le dije, por supuesto que sí, ¿no? Y pues hablé con Hans, le dije, mire, te va a ir a ver fulanita, te va a llevar su trabajo para que la recibas, etc. Esto está relacionado con lo que os he dicho del gusto vulgar. Es importante saberlo. Bueno, Hans no le contestaba, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, casi un mes, y ya me llamó un día. Era un fin de semana, y me llamó, yo estaba descansando, y oye, que no le dice nada a mi hija, que no le dice...
Bueno, pues no te preocupes, le llamo ahora mismo. Y cogí el teléfono y le llamé. Por la diferencia de hora, era una buena hora para llamarle. Y le dije, oye, ¿qué ha pasado, Hans? Bueno, como anécdota también curiosa, un poco para subrayar nuestra relación personal, él me llama fucking Cuban, yo le llamo fucking German. O sea que esa es la manera que nos comunicamos, ¿no? Hey, how you doing, fucking German? Y entonces le pregunté por qué no había contestado. Y solamente me dijo una frase que nunca la olvidaré. Le dije, ¿te ha mandado el material? Y dice, sí, oye, ya. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Y me dijo, where's the melody? Claro, aquella persona escribía cosas muy elaboradas, buscaba recovecos armónicos, se complicaba la vida para ser diferente, para ser original, lo cual está muy bien, quiero decir, Debussy también era muy diferente, muy original y muy complicado y ha pasado la historia. Pero realmente, hombre, no es que yo recomiende ser vulgar, no, sencillamente que where's the melody significa dónde está la melodía, o sea, cómo vas a enganchar con la gente, ¿no? Hombre, pues Hans busca esas 4 notas, siempre lo ha hecho. Yo he colaborado con él en un par de películas como asesor de Latin Music, ¿no? Que tiene mucha gracia. En algunas películas, si os quedáis a los créditos larguísimos, eso que ponen al final, aparezco chiquitito. Y bueno, pues cuando escuchas Gladiator, tan, 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 son 4 notas y se acabó. Y ya sabes que es Gladiator, ¿no? Entonces esa es la clave un poco de la producción. Cuidado, no hablo del ser aparte de la composición y de la inspiración y todas esas cosas que todos conocemos. La producción consiste, o el espíritu del productor consiste en saber que eso realmente puede llegar a convencer a miles o a decenas o a centenas de miles de personas. Hay otra anécdota ya a una escala muchísimo más pequeña. O sea, yo pasaba un día por una de las salas de los viejos estudios Quirios, donde trabajé por muchísimos años, que tenía 4 salas, yo estaba trabajando en una, aquel grabó en Quirios conmigo, por cierto, y estaba mi amigo, compañero, músico maravilloso, Javi Losada, tocando una cosa en el piano. Y me llamó la atención y le dije, ¿qué es eso, tío? Y me dijo, no, es que me han encargado una cosa para una telenovela de México, y la melodía era pam, 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 pam. ¿De qué coño telenovela de México ni nada? Eso a mí me habían encargado los Gnomos en ese momento, la banda sonora de los Gnomos, y le dije, eso es Soy un Gnomo. Claro, joder. Bueno, pues hombre, no es que me quiera poner una medalla, pero la verdad es que acerté, ¿no? ¿Y por qué acerté? Bueno, yo qué sé, pues porque probablemente es eso, es que uno pues tiene un poco un gusto común, de alguna manera, y me enganchó aquella melodía que estaba haciendo para una telenovela mexicana. Y que no, la telenovela mexicana no va, se queda, y efectivamente la grabamos, le hicimos la letra, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco, y luego lo que decía de psicólogo. Oye, me frenáis y si queréis hacer preguntas me lo decís, me interrumpís, porque si no, un cubano mudo es un milagro, o sea, y yo no soy un milagro, o sea, que de veras que cualquiera que cuando queráis interrumpir, me interrumpí sin ningún problema. Me desvié de lo del psicólogo. ¿Por qué hay que ser psicólogo? Hombre, realmente, si tú piensas que yo he trabajado con Maciel y con José Luis Perales, pues está claro que hay que ser psicólogo. Porque, claro, o sea, es como, ¿qué te digo yo? O que he trabajado con Navajita Platea y Mocedades. O sea, son seres, personajes, psicologías, perfiles tan diferentes, tan dispares, ¿no? José Luis Perales es un hombre muy prudente, muy callado, que hace unas cosas muy románticas. Maciel es una especie de tanqueta desbordada, lo sigue siendo, afortunadamente. La mujer tiene mucho espíritu todavía. O Diango y Miguel Bosé. O sea, es que son... Entonces, el tiempo que convives con los artistas en un estudio te obliga a ser psicólogo, a convertirte en un psicólogo. Ahí sí creo que tengo un master degree y la psicología no precisamente tiene que ser aprender a ser hipócrita o tener mano izquierda y tal, porque yo la verdad es que nunca he tenido muchos problemas en mi vida porque no me callo ni debajo del agua y digo todo lo que siento y sigo teniendo muchos problemas incluso hoy en día, ¿no?
Pero bueno, hay que ser condescendiente, hay que ser tolerante, hay que escuchar y hay que ver y verlo. En algunos momentos me han puesto contra las cuerdas y he tenido que explotar, lógicamente, con artistas que... Porque además es un mundo de vanidades, como decía antes, es un mundo de egocentrismos, de mirarse el ombligo y yo soy el mejor y claro, todo eso es muy delicado cuando estás en un estudio y de repente algunos se manifiestan de una forma muy contundente, como si tuvieran la razón, que lo tuvieran clarísimo, clarísimo, ¿no? Yo siempre digo, joder, tenía la mente tan estrecha que no le cabía la menor duda. Claro, entonces, lógicamente, o sea, yo que soy un ser que duda de todo, de absolutamente de todo, pues cuando viene uno y te dice, no, que tiene que ser así, y este es el tono. No, espérate, es que si lo haces medio tono más bajo, va a quedar mejor. No, porque yo lo tengo muy claro. No, pero vamos a probarlo. En fin, todo esto tienes que condescender, tratar de entender la psicología de cada uno, lo que cada uno quiere, etcétera. Entonces, y luego te conviertes en un agorafóbico terrible, claro, porque cuando sales a la calle, después de estar horas y horas y horas en el estudio, hoy menos, porque hoy los estudios son un poco home studio, la gente se lo monta en casa, vosotros muchos tenéis estudios en casa y tal, pero yo me he pasado 30 años en estudios de grabación, escondido, o sea, metido pues con poca luz, porque tampoco es cuestión aquello de trabajar con mucha luz, con mucho sonido. No estoy sordo afortunadamente todavía, pero sí tengo una pérdida de un 30% en agudos en el oído izquierdo, pero bueno, no me afecta, sigo haciendo buenos discos, de verdad, o sea que tampoco es tan grave y aparte hoy afortunadamente ya se escucha de otra manera, ya no se escucha como entonces, que había que competir con aquella ingeniería alemana de Donna Summer, de tal, y se oía. Yo me acuerdo del disco, el segundo disco que hice con Bosé, que nos fuimos a mezclarlo a Alemania, a Múnich, con un ingeniero alemán, y yo escuchaba la música alta, pero es que aquello fue, o sea, que aquello era exagerado. Aquel alemán te ponía unos altavoces chiquititos que se llamaban Auratone, que todavía alguno lo usa, algún nostálgico lo usa, que son una mierda, o sea, no sirven para nada, se oye muy bajito y luego saltaba de ahí a una cosa bestial que te pegaba contra la pared. Claro, entonces, hoy en día afortunadamente ya la gente, los profesionales escuchamos, yo trabajo, en mi estudio trabaja mucha gente joven, el único viejo soy yo, de verdad, creedme que yo, bueno, trato de poner orden a veces, pero gente joven, bueno, él estuvo el otro día en el estudio y conoció más o menos el tinglao. Y hoy la gente trabaja ya con un audio razonable, más casero y ya puedes percibir mejor las cosas, ¿no? Os voy a contar un poquito el desarrollo, o sea, la industria discográfica que yo viví en los años 80, en los años 90, y lo que, bajo mi punto de vista, sucedió en lo que se refiere a el mal momento de España como país creador de cultura. Por mi condición de donde nací, yo realmente llevo prácticamente toda mi vida. Yo vine de niño de Cuba y aunque mantengo raíces y supe mantener un poco, o quise mantener por mi familia, pues toda la idiosincrasia y toda la cultura de mi isla, pues no solamente desde el punto de vista musical, sino gastronómico también. Yo todavía como frijoles negros la noche de Navidad, o sea, con mi familia, ¿no? Porque es lo típico de Cuba, ¿no? Pues eso me hizo un poco no abandonar nunca aquel lado del Atlántico. Y yo fui percibiendo, en los años 80 éramos, y cuando digo éramos, me refiero a España, como español hablo, porque además soy nieto, hijo, marido, padre y abuelo de españolas, o sea que estoy rodeado, no tengo escapatoria. Y en aquellos años los españoles, España, éramos conquistadores de nuevo desde el punto de vista musical. O sea, América Latina era adoradora de... Muchos conocéis a las grandes figuras de entonces, que son todos ya dinosaurios como yo, pero que eran grandes ídolos: Rafael, Julio Iglesias, Camilo VI, Mocedades, etcétera, etcétera. España de repente, al principio a finales de los 80, empieza a mirar a Europa, como es lógico,
tenemos la vocación europea que luego se consolida con la entrada en la Comunidad Económica. Y en el año 88, pues yo un día yo trabajaba mucho a los dos lados del Atlántico, iba mucho allí, trabajaba mucho en Brasil, trabajaba mucho en Colombia, trabajaba mucho en Estados Unidos para el área latina, que es gigantesca. En Estados Unidos hay 50 millones de hispanoparlantes, más que aquí. O sea que en México, por supuesto, y tal, ¿no? Y entonces yo iba notando que algo estaba sucediendo, ¿no? Que algo que se estaba deteriorando, algo se estaba rompiendo, ¿no? Había una vocación europea excesiva, y por tanto anglo también, y las listas de éxitos de aquellos años, los años 88, los finales de los 80, sin concretar porque mi memoria tampoco es muy buena. Yo recuerdo una lista de los... Entonces no se publicaban los 100 primeros más vendidos, sino los 50. En una lista de 50 creo que había 2 temas y los 2 en español y los 2 eran de Mecano. En ese momento ya Luis Miguel tenía un superventas en América Latina, ya empezaban a surgir estrellas latinas, que más tarde ahora os contaré lo que sucedió, y nosotros no le hacíamos caso. O sea, la industria discográfica española, con las instituciones, compañías de gestión, etcétera, y miraban a Europa, iban al Midem, donde al Midem venía muy poca gente. ¿Sabéis lo que es el Midem? Supongo que todo el mundo sabe lo que es el Midem. Bueno, el Midem, perdón, estoy hablando como si estuviera... El Midem es un festival que se hacía y se sigue haciendo en Cannes, donde se reúne toda la industria discográfica una vez al año. Es una especie de mercado donde se reúnen los ejecutivos, artistas, músicos, arreglistas, etcétera, intercambian producto. Es un mercado. Igual que hay los mercados de televisión, los mercados de cine, pues este es el mercado de la música tradicionalmente. El Midem, hay un festival, también otro mercado en Alemania de música electrónica que se hace desde hace mucho tiempo. En fin, hay unos cuantos festivales de esto, y España acudía y metía mucho dinero y se iba olvidando cada vez más de América Latina. Prueba de ello es que cuando Camilo VI, Rafael, todos estos que mencionan empiezan a decaer por ley de vida natural, no surgen nuevas figuras españolas que triunfen en Latinoamérica. Y sin embargo, nos sorprenden, y uno de los causantes de esa sorpresa soy yo, y lo digo también, esa medalla me la pongo también. Yo en el año 89 abro con un grupo, con mi hermano y unos amigos, lo que quisimos que se llamara la primera compañía discográfica de música latina que hubo en España, que se llamaba BAT Discos, BAT, y hacemos un primer lanzamiento en el año 89, y mira por dónde es Ven Devórame otra vez, un tema de salsa que nadie daba un duro por él, nadie apostaba porque aquello pudiera funcionar, y funcionó. Y por ahí, después de no mirar América Latina, no mirar la música en español, no tener interés en la música en español, eran los años en que empezó Dover. O sea, grupos españoles que cantaban en inglés, o sea, era como lo anglo. Yo he sido siempre un defensor de lo latino. Lo anglo me gusta, como le gusta a cualquiera, y hablo inglés perfectamente, pero vamos, no por ello estoy entregado, ni mucho menos a ese tipo de cultura. He leído muchísimo en inglés y sigo leyendo, pero mi voluntad es defender siempre lo latino. Y mira por dónde tuvimos un gran éxito. Y por esa puerta de Devórame otra vez empezó a entrar Gloria Estefan con Mi Tierra. No digo que yo sea el que hizo aquel éxito, ni mucho menos. Simplemente abrí una puertecita y parece que todo el mundo dijo, caray, esto funciona, la música latina, la salsa y tal. Entró Ricky Martin, entró Chayanne, la invasión ha sido a la inversa. Ahora está Juanes, está Shakira. Es decir, aquí nos hemos olvidado de hacer artistas, que esa es la triste realidad. Hay un chaval que yo le respeto muchísimo, que ha triunfado en América Latina también, pero que fue un producto de la televisión, de una campaña de marketing absolutamente desmedida y desproporcionada e injusta, que fue David Bisbal, que salió de aquel disparate que se llamó Operación Triunfo. Si alguien me quiere preguntar por qué lo considero un disparate, le contestaré, pero no me voy a entretener en esto ahora. Y claro, pues ahí empieza un poco todo el problema, que yo entiendo que
Europa musical, o sea, culturalmente para nosotros, y esto es una opinión un poco brusca, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, lo cual me parece muy bien y lo podemos debatir. Para mí Europa, culturalmente, para España, no existe. Para mí no existe. O sea, para mí es una entelequia que nunca va a existir. Hay 700 idiomas diferentes, el español estamos solitos, hablando español, y encima también dentro de España pues hay quien no quiere hablar español tampoco y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como es un batiburrillo de formas de comprensión. En América Latina, incluidos los 50 millones de estados de latinos, de hispanos que hay en los Estados Unidos, hay 500 millones de personas que hablan en español. Y no hemos mirado allí. O sea, ¿cómo que mercado económico? Hombre, el mercado económico, yo de economía no sé nada. No puedo. Si esto lo digo y me escucha Botín, igual me mata, ¿no? O sea, que me imagino, o los políticos y tal, ¿no? Pero desde el punto de vista cultural, nosotros hemos abandonado, hemos mirado para otro lado, no hemos mirado hasta América Latina. Y esto es un poco la causa también, porque nuestro producto dejó de venderse, porque la adoración y la devoción y la entrega que había del público latino a los españoles, que lo había, ha disminuido sensiblemente. No digo que haya desaparecido, pero ha disminuido sensiblemente. Encima los populistas políticos latinos que atacan a España y se cagan el 12 de octubre y todo ese tipo de cosas, que a mí el 12 de octubre me da exactamente igual, pero todo eso influye en que haya un cierto rechazo. O sea, lo que era adoración se ha convertido en rechazo de alguna manera. Y nuestro mercado se ha ido estrangulando él solo. La piratería encima ha venido a machacar ese clavo aún más y no tenemos proyección, porque nosotros le hemos vendido Macarena de puto milagro a los alemanes, a los yanquis y a los ingleses, pero nada más. O sea, realmente, ¿quién vende ahora discos? ¿O qué artista? Sí, Luz Casal en Francia, vale, la quieren mucho los franceses y me alegro muchísimo por ello, pero es muy reducido, es muy poco. Sin embargo, lo que sucedía antes en Latinoamérica ha dejado de suceder. Y ahora estamos nosotros consumiendo sus productos que son absolutamente extraordinarios. O sea, se está haciendo... El otro día he escuchado una grabación hecha en Ecuador, donde la industria prácticamente ha sido siempre inexistente, donde no hay ni buenos estudios, ni buenos ingenieros de sonido, ni buenos... Y he escuchado una grabación hecha en Quito que me he quedado flipado. O sea, que es... pero buenísima, porque si están haciendo cosas muy buenas. Tú escuchas un disco de Shakira y está muy bien hecho, y Juanes y el otro. ¿Qué disco? Yo soy de ahí, claro. Pues no me acuerdo. Perdóname, lo siento muchísimo. Es que lo siento. Lo que dices es cierto, entonces por eso estoy estudiando. Claro. Pero es que hay gente ya haciendo cosas muy buenas en Ecuador y en Perú. Y por supuesto Colombia. O sea, Colombia en este momento está liderando el mercado latinoamericano y haciendo productos extraordinariamente buenos. Yo acabo de llegar de Las Vegas y de Miami y pones en la radio y escuchas cosas que están muy bien hechas, pero muy bien hechas. O sea, nosotros de alguna forma en los años 70 y 80 les enseñamos, les llevábamos y la gente lo copiaba, le gustaba. Y yo hice muchísimos productos en México, muchísimos, y en Brasil. Y además trabajaba mucho y ganaba muchísima pasta, claro, porque era una industria muy rica y muy próspera, ¿no? Y eso que podría ser ahora mismo nuestro refugio como productores de música grabada, pues eso ha desaparecido prácticamente. O sea, hay muy poco. Como miembro de la Academia Latina en este momento, pues tengo datos escalofriantes. O sea, de los 3.000 socios profesionales que hay en la Academia Latina, que se paga de membresía, como se dice allí, $50 o 50 euros al año. O sea, que no es una cosa que no es que para ser miembro hay que pagar una pasta, no, $50 o euros al año. De los 3.000 que hay, en España no llegamos a 50. Claro, porque se ha producido un desprendimiento, o sea, igual que se separaron los continentes en su día, que éramos una sola tierra, y se quedó el Atlántico por medio, pues igual, ese Atlántico ahora ya es cultural también, se ha separado.
Nosotros, o sea, quiero decir, Javier Cercas y Ruiz Zafón son excepciones de escritores que venden ahora en América Latina. Nosotros ahora consumimos, obviamente, Vargas Llosa, Octavio Paz, etcétera, etcétera, toda la literatura latinoamericana, porque hay una gran cantidad de cultura y además hay un gran respeto al artista y al creador, un gran respeto, y esto es lo que a mí me produce esa tristeza de la que hablaba antes, ¿no? Oye, córtame, macho, porque yo no sé ni qué hora es, o sea, no sé si me estoy pasando. Queda tiempo. Una cosa que nos he dicho, cuando haces una pregunta, por favor, me pedís el micrófono para decir Entonces, esa afirmación que he hecho antes tan agresiva de que Europa no existe, lo digo porque creo que todavía estamos a tiempo de la gente que maneja la industria discográfica y la gente que queréis entrar en la industria discográfica, en el mundo de la producción, de la grabación, etcétera, etcétera. Es el momento de hacer hincapié en este tema, en que América Latina es nuestro mercado natural, pero no para reconquistar ni conquistar nada, simplemente para estar unidos, estar juntos. Aunque esté el Atlántico por medio, el océano Atlántico hoy en día no es nada, es un charco, es un escupitajo, porque esto nos pone... Ahora mismo, si queréis, llamo a Hans Zimmer y hablamos con él. Eso, me estoy tirando el pegote. Pero que ahora mismo le llamo, joder, ¿qué hora es en Los Ángeles? Pues le llamo y le pongo en la pantalla y lo veis y habla... o sea, que hoy en día... El mar y las 10 horas o las 8 o las 9 horas que hay de avión no es un impedimento. Obviamente, el contacto físico sigue siendo importantísimo y los artistas tienen que ir a hacer conciertos y tú tienes que ir a vender la idea que tienes, mejor venderla en vivo que no venderla online, aunque también se vende online. Mira, el otro día he recibido de un proyecto que yo estoy haciendo infantil, una oferta para hacerlo en Brasil, lo cual me tiene muy feliz, obviamente, y como muestra de ese proyecto infantil, de lo que podría llegar a ser el proyecto infantil mío en Brasil, ojalá, me han mandado un vídeo de un personaje que se llama a Galiña Pintadiña, que es la gallina pintadita, que lo han colgado en YouTube, que está vendiendo en Brasil lo que no está escrito, porque en YouTube tiene 124 millones de visitas. 124 millones de visitas, cuidado, que eso se dice muy pronto, pero es una cosa absolutamente monstruosa. Es decir, hoy en día esto nos pone en contacto, en comunicación directa con el mundo sin ningún problema. Y no tenemos que preocuparnos de que si está en Francia, coges el coche y en mediodía estás, sino que está mucho más rápido. Colombia, Ecuador, Argentina, México, Venezuela, Cuba y Estados Unidos está ahí. Quiero decir, en Cuba no hay mercado, en Venezuela se está deteriorando muchísimo, desgraciadamente, pero México hay un mercado que sigue estando vivo, California tiene una influencia mexicana extraordinaria y también es un mercado vivo. Entonces, ¿qué sucede? Que si miramos allí, y no digo hacer lo que se hace allí, que además es lo mismo, si al final es igual. Si al final lo que hace Juanes, ¿qué es? O lo que hace Shakira, ¿qué es? Pues es lo que hacen los yanquis con los ingleses, con lo nuestro, con tal, todo lo romántico, lo metes y haces un guiso, y si le das el condimento adecuado, pues te sale un guiso buenísimo, claro. O sea, te puede salir mal también, pero eso es un poco lo mismo, o sea, que no hay nada... Hoy en día, además, la globalización, una de las cosas, bajo mi punto de vista, buena de la globalización, es que hoy no hay modas en la música. A ti te gusta el heavy, a ti te gusta el rock, a ti te gusta la salsa, y hay de todo. Y a ti te gusta el Latin jazz, y al otro le gusta la música étnica o la música africana, y a uno le gusta escuchar los metales. Yo me acuerdo que en los años 70 decían, no, ¿cómo vas a meter metales? Si eso no se lleva, me decían los ejecutivos de las compañías. No, hombre, no, la cuerda ya ha pasado de moda, tienes que poner pads de teclados. Hoy en día puedes poner una cuerda real, puedes poner un pad de teclado, puedes poner un Moog, joder, que fue el primer sintetizador que hubo hace 40 años. Y haces un sonido de Moog y vendes 1 millón de discos o 1 millón de descargas o lo que sea. Porque
todo es posible, porque hemos, gracias a esa globalización, nos hemos convertido en un mundo muy heterogéneo y donde hay muchas cosas. La gente se viste como le da la gana y nadie está... una chavala lleva minifalda, que yo creo que Mary Quant habría que hacerle una estatua, porque es uno de los grandes inventos de la humanidad. Para mí hay tres: la cerveza, la minifalda y el guaguancó. Luego os diré lo que es el guaguancó, para el que no lo sepa. Entonces, esa globalización es magnífica para que la música pueda navegar sin fronteras. Obviamente el idioma es una limitación, desgraciadamente, para todo aquel que no... o sea, el inglés se convirtió en el idioma... El inglés se convirtió en el esperanto, que en su día se quiso imponer en el mundo como único idioma, que todo el mundo lo hablara. Fue un fracaso, pero afortunadamente en inglés nos podemos entender hoy en casi todo el planeta. El español no. El español todavía no... precisamente por esa endogamia nuestra, por esa extraña situación de rivalidad, de cainismo, porque los latinos somos cainitas, joder, es que siempre tenemos que estar peleándonos y envidiando. Entonces, si somos 500 millones de personas que hablamos en español, hagamos música en español y hagamos al estilo de como lo hacen los americanos. Mira, ahora la industria del cine está siendo española, está funcionando porque está haciendo el cine a la americana, claro. Está haciendo historias que interesan a nivel universal, está utilizando tecnología. Esta película de Lo Imposible la han hecho los efectos especiales en Alicante. Pues qué maravilla, o sea, qué maravilla, eso es estupendo, porque eso es lo que le gusta a la gente. Para alguien que quiere meterse en el mundo de la producción, que supongo que algunos de los que estáis aquí es más o menos vuestra voluntad, vuestro sueño, pues tiene que pensar, de verdad, es un consejo. Yo sé que, mira, me han venido últimamente digo hace los últimos 5 o 10 años, muchísimos artistas buenísimos que vienen, que escriben las cosas en inglés, muy bien además, pero muy bien. Chavales jóvenes que además hablan inglés, dominan el inglés y lo escriben en inglés muy bien y hacen cosas estupendas, desde Dover acá, pues muchísimos. Amigos de la profesión, de la industria, del mundo de la televisión, no, porque mi hijo tiene unas maquetas, escucha en inglés. Yo siempre doy el mismo consejo. Mira, yo no produzco en inglés, lo siento. O sea, que decir, a mí, primero porque no puedo competir, para empezar. O sea, eso es porque no puedo competir. Y segundo, porque no me interesa. O sea, desde un punto de vista cultural, no me interesa producir en inglés. Otra cosa es mi vida privada, que a mí me guste leer o me guste ver las películas en inglés, pero no quiero producir canciones en inglés. Entonces, tráemelo en español, hazlo en español. Ese es un primer consejo que yo me gustaría daros y que me gustaría que fuera uno de los pilares de cualquiera que inicie una carrera como productor, que no se lo recomiendo. Hoy por hoy. Es muy gratificante cuando más o menos tienes una cierta estabilidad en el mercado, en el país, en la economía, pero hoy está. Pero de todas formas, sin valientes el mundo no avanzaría. Con lo cual yo espero que aquí haya muchos valientes que se metan a sufrir y a pasar las putas como la estoy pasando yo en el negocio de la música grabada. Porque si la música no se graba, no se perpetúa, ¿vale? Cuando empezó a perpetuarse la música fue cuando se empezó a grabar, porque antes había partituras, nació la figura del editor, que era el que cogía la partitura y explotaba al compositor y la llevaba aquí. O sea, Mozart nunca se grabó hasta que empezó, hasta 100 y pico años después. Entonces, la música grabada, que es importantísima y que hay que defenderla, y ahora voy a pasar a mi tercer y último punto, no solamente hay que perpetuarla y tiene que haber gente que la haga, gente joven, y que las nuevas generaciones se metan a defender la música grabada como medio de vida y como industria, porque en definitiva vivimos en un mundo capitalista, no se puede esto olvidar, y dentro del capital pues hay industria. Otra cosa es que digan, no, yo quiero hacer mi música para que todo el mundo la reciba gratis, pues entonces vete a vivir a Corea del Norte o a Myanmar o a los países donde la cultura, a través de un sistema comunista, pues es todo, la sanidad, la educación, la cultura.
yo siempre digo aquí a la gente joven, de la edad de mis hijos, que me dicen, no, pero es que la cultura tiene que ser gratis. Bueno, que nos la paguen, joder, si yo no digo que no. Si la sanidad pagan a los médicos, no digo ahora que ahora hay médicos que no están mal pagados y profesores que están mal pagados o que no les pagan, pero ahora porque es una circunstancia muy especial. Pero normalmente en un país democrático, capitalista, la sanidad se paga, la educación se paga. Joder, pues pagar la cultura. Si a mí me pagáis un salario, yo trabajo y hago mis discos y hago mis canciones y hago todo. Si yo lo único que quiero es vivir. O sea, yo lo único que quiero es poder comprar en el Corte Inglés igual que compra el tío que vende una caña, que no se la roban. Claro, a no ser que le metieran una manguera sin que se diera cuenta y se pusieran la caña afuera y luego le dice, joder, se me acaba la cerveza. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ahí quiero llegar ahora, a la piratería online. La piratería física siempre existió, siempre. Yo recuerdo en los años de Trinidad, este hombre, mi querido amigo Juan Luis, perteneció a un grupo que yo me saqué de la manga, que se llamaba Trinidad, que hicimos en los años 70. Y en aquella época, Trinidad no tuvo mucho éxito, tuvo una cierta... Pero en aquella época, Camilo VI, por ejemplo, pues sacaban casetes en carretera, yo lo recuerdo, que decía éxitos de Camilo VI, y muy chiquitito, interpretado por Pepe López. Claro, eso es piratería, exactamente igual. Y hasta que una vez un juez, pues vino de viaje a Madrid, un juez catalán, y volviendo a Barcelona, su hija le había pedido un disco un cassette de Camilo VI, y para una gasolinera lo compró. Y cuando llegó y se lo dio, le dijo, no, este no es Camilo VI, este es un tío que lo imita. Se encabronó y condenó al tío que lo había hecho. Claro, bueno, las cosas en la vida pasan así, pasan a veces por circunstancias muy dispares y muy folclóricas. Pero la piratería física ha existido siempre. Y el que quiere robar las marcas, el que pone aquí una lagartija esa ¿cómo se llama la marca esta famosa? Lacoste, claro, pone Lacoste, pero la tela es una mierda. Pero es que resulta que a nosotros no nos roban la marquita de Lacoste o la marquita del artista de turno, nos roban absolutamente todo. Desde la primera nota que escribe el autor hasta el último, hasta el último fader que mueve el ingeniero o el mezclador. Entonces, claro, eso es muy grave. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente, y de ahí viene mi gran tristeza después de ver el despliegue en Las Vegas del show de los Latin Grammys, mi gran tristeza es que veo que el corazón del respeto al autor y al artista sigue latiendo en América Latina. Sigue habiendo mucha devoción, la gente compra discos, he visto chavales jóvenes decirle uno al otro, no macho, no lo descargues ilegal, entra en iTunes y paga los 99 céntimos. Porque eso es el respeto dentro de un mundo, insisto, de un mundo capitalista, de un mundo donde todo el mundo tiene que vender para poder vivir. ¿Y qué sucede en España? Pues que, desgraciadamente, la educación ha fallado muchísimo en ese sentido. Y encima, para más INRI y para más condena, pues hemos sufrido unos 10 años que son suficientes para deteriorar por completo a una generación o a dos enteras, un acoso de la Sociedad General de Autores, de la SGAE, que se ha convertido en un monstruo, no injustamente, sino de manera justa, realmente. Yo he estado metido muy dentro del tema SGAE, he sido uno de los que intentó mover un poco la tiranía, con toda mi simpatía hacia el personaje, porque fue mi amigo durante muchos años, de Teddy Bautista. Quise simplemente mover la tiranía de Teddy, entendiendo que Teddy había hecho una gran labor por la SGAE durante muchos años, pero me parecía que había perdido la olla y que había que sustituirlo. Yo fui uno de los primeros que empezó ese movimiento, y todavía es muy difícil, el escándalo ya no se sabe, cuando salga el juicio, en fin, es muy difícil que la gente respete el logo SGAE. Y yo tengo un proyecto con Grammys, porque creo que el logo Grammy pues sí tiene un cierto nivel, y la gente
bueno, pues igual que el Oscar tiene un nivel y ese tipo de cosas, pues el Grammy tiene un cierto nivel, y con el proyecto Grammy me gustaría, y estoy trabajando en ello, iniciar una labor de difusión a nivel de primaria y secundaria para recuperar o para intentar que las nuevas generaciones... Yo sé que vosotros aquí, la mayoría me consta, porque estáis estudiando en SAE, y es lógico, vamos, habrá alguno a lo mejor que no quiero entrar en ese tipo de discusión y en polémica, pero a mí me consta que la mayoría que estáis aquí entendéis lo que es el respeto al autor, la propiedad intelectual, el derecho de autor, etcétera, etcétera, ¿no? La remuneración lógica y justa, ¿no? De una persona que trabaja y que vive de eso, ¿no? Porque lo contrario sería acabar con esto, o sea, esto ya no pasaría más. Porque la gente, o sea, ¿cómo vas tú a querer ser productor si no vas a ganar un puto duro? Vas a tener que irte a trabajar en el campo o en donde sea, ¿no? O sea, es decir, tú conociste bien a Carlitos Gómez, que era como mi hermano, no sé, no éramos hermanos, se llamaba igual que yo. Y Carlitos Gómez, que murió en condiciones muy dramáticas y muy trágicas, pues estuvo los últimos 10 años de su vida pasando las putas y se tuvo que ir a poner ¿cómo le llaman esto? Donde vende flores, un vivero en el sur, porque no tenía, porque no podía, porque la industria lleva muchos años deteriorándose y muchos años esto está pasando, y más aún la música pop, que era la música donde nosotros trabajábamos. Yo trabajaba en el pop. ¿Por qué? Porque la gente joven se lo descarga sin ningún escrúpulo, y los padres y los profesores pues también, con lo cual se lleva la pepa, aquí no pasa nada, y esto es algo que está minando de forma terrible. Esto no pasa en América Latina tanto, aquí sí. Entonces, ¿cuál es el proyecto que yo quiero intentar que me financie? Pues o un gran banco, o Telefónica, que es uno de los grandes causantes de la piratería, porque claro, si queréis disertamos un poquito sobre eso. O sea, yo estoy ahora trabajando con Telefónica, tengo unos conciertos de jazz en la Fundación Telefónica que hacen una obra cultural estupenda y tal, pero al final, o sea, son los que más perderían, ¿no? Si la famosa ley Sarkozy sale adelante, hubiera salido adelante, ¿qué pasa? Que dice, bueno, chaval, tú estás, hemos sabido que sabemos que estás pirateando, porque se sabe perfectamente, se sabe, se persigue a los hackers de los bancos, sabemos que estás pirateando, te vamos a quitar la DSL. Sí, mira, por aquí, dice el Telefónica, o France Telecom, o British, no sé qué. ¿Qué dice? No, hombre, no. ¿Y que me deje de pagar 3 meses? ¿Porque tú le vas a poner una multa porque está pirateando? De eso nada. En los años 60 nos enteramos que el tabaco mataba, y no nos enteramos antes, joder, pues porque la industria tabaquera financiaba a los gobiernos. Y las industrias telefónicas, hoy en día tú párate en el metro de Madrid o en una calle y vas a ver cuántos tienen el teléfono en la oreja. ¿Un 30, un 40, un 50% de la gente que ves en el metro o en la calle? Pues no me equivoco mucho. Sobre todo si es verano. Si es invierno no, porque luego se te queda fría la mano. Pero si es verano, todo el mundo habla y habla y habla y habla y habla. Y encima se quejan y además se echan a la calle a no sé cuántos miles de empleados teniendo un beneficio acojonante. O sea, esto es una perversión absoluta. Pero nunca se sabe. A veces pues vas al que te ha hecho daño y dices, oye, financiame esto para que los chavales, para que haya una educación y tal, y un poco para lavar sus culpas y sus propias miserias. No nos olvidemos que los franceses inventaron el perfume porque olían mal, claro, porque no se bañaban. Entonces, claro, pues no ellos, sino toda Europa. Europa era una bola de peste. Y claro, inventaron el perfume para tapar un poco las miserias del mal olor. Pues esto igual, a lo mejor una Telefónica pues dice, oye, pues venga, vamos a hacer una... Y este es mi proyecto en este momento. Yo lo cuento pues porque soy un soñador, sigo siendo un soñador, y eso es otro de los consejos que os quiero dar también. No dejéis de soñar nunca. En este negocio, el que deja de soñar, que se vaya a vender zapatos. Porque o sueñas que tu canción es la hostia, es la mejor, y que todo el mundo va a comprarla, que todo el mundo va a quererla, que todo el mundo te la va a aplaudir, o tu sonido, o tu toque final, o tu... O sea, dejar de soñar es directamente retirarse de esto. Yo, bueno, a mi edad, que son unos cuantos años, no os lo voy a decir porque nací en 1900.com y ahí queda. Pues
sigo siendo un ingenuo, sigo siendo un soñador, y eso me mantiene vivo. Y cuando me siento en el estudio y termino una mezcla, me creo que he hecho un número 1 descomunal. Y luego, normalmente no lo es, quiero decir que, sobre todo últimamente, ¿no? Tuve mucha suerte en aquellos años 70s, 80s y 90s en América y en España. Y bueno, pues hoy vivo un poco de la experiencia, de lo que os puedo contar a vosotros y de que mucha gente pues todavía quiere de repente hacer discos conmigo, pues, porque el perfil les parece bien y me traen su proyecto, se lo grabamos en el estudio. Yo cobraba 10 veces más hace 10 años que ahora, y ahora la vida vale también 10 veces más, con lo cual, tal vez exagero, pero vamos, sí os aseguro que cobraba 3 veces más y la vida vale 3 veces más, con lo cual estoy en -6. Y eso es matemática. Y es muy, muy jodido sobrevivir siendo autónomo, porque otra cosa es que tuvierais la suerte de entrar a trabajar en una multinacional del disco, que tampoco lo recomiendo porque hoy en día pues puedes durar lo que un merengue en la puerta de un colegio, o sea, nada. Tienes que ser autónomo, tienes que ir a ponerte el cuchillo en la boca todos los días para buscar los frijoles, y si tienes suerte y creen en tu proyecto, pues sales adelante. Yo digo esto de que no lo recomiendo, lo insisto mucho, no lo recomiendo porque, pero fíjate qué putada, que mi hija trabaja conmigo y está igual de jodida, mi hijo también, y mi hija más pequeña quiere meterse ahora de estilista, o sea, son todos como bohemios, zarrapastrosos y titiriteros como yo. Es una putada, pero bueno, pero la verdad es que somos felices. Porque además nos une mucho ese querer salir adelante, ese apostar por un sueño, ese trabajar por un sueño y este negocio, desde luego, hombre, yo hablo de la producción discográfica, cuidado. Aquí veo que hay recording and mixing. Esto todavía puede ser, si entráis en Televisión Española, Telecinco a trabajar como ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla. Mi hijo es operador de cámara y no le va mal, porque el mundo de la televisión pues no es un mundo destrozado como el nuestro de la producción discográfica. Al revés, también han bajado los parámetros de ganar dinero. Antes se pagaba por un programa de televisión una fortuna, ahora ya no se paga tanto y tal, pero son mundos donde realmente todavía hay un mercado, hay un camino y hay un posible desarrollo para el que le interese. Y por supuesto hay salarios fijos y contrataciones y ese tipo de cosas. Este es un mundo donde vas de lobo estepario, solito, y tienes que ir a jugártela y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues, digo siempre que no lo recomiendo, pero mentira, sí lo recomiendo. Es una forma de vida apasionante, es una forma de llenar tu vida cada día. A veces ese lleno se desborda y te obsesionas y te vuelves loco, y yo he intentado que mi familia no se sintiera afectada por esto, pero a veces no lo he conseguido, porque bueno, me quedaba en el estudio hasta 5 de la mañana y no veía a mis hijos toda la semana, y a veces tampoco los fines de semana y tal. Pero es un mundo apasionante, es un mundo que te llena. Pero este momento es el peor que hay. Pensároslo bien, si tenéis otro sitio donde ganar unas pelillas, de momento ir ahí, pero de verdad que lo recomiendo mucho. Yo no me arrepiento en absoluto de todo lo que me ha pasado, aunque antes dije que el éxito prematuro no es bueno, pero bueno, eso es una apreciación absolutamente personal, y además todo en la vida hay que ponerlo en la balanza. Al final mi balanza es muy positiva, y yo espero que vosotros, la gente joven, salvéis esta industria, y sobre todo sigáis, junto con los veteranos, sigamos peleando por la vida eterna de la música. Es decir, yo nunca podría estar haciendo nada que realmente no me, después de tantos años he sido un privilegiado y he hecho toda mi vida lo que me ha gustado, y eso es un privilegio y lo entiendo como tal. Si yo tuviera ahora que cambiar por cuestiones puramente económicas, probablemente
preferiría quitarme de en medio, te lo digo así de sinceramente y de bruscamente, ¿no? Entonces me he ido ahí y no me está yendo mal. No Replay, precisamente, a lo mejor los llevo al próximo festival de Clash, que yo hago un festival que se llama Continental Latin Jazz, y vamos a la 3ª edición ya, y son buenísimos. Bueno, es una manera, efectivamente, es una manera. Es muy complejo todo esto. Yo me quiero comprometer con Alberto y con vosotros para en otra ocasión traer ya unos cuadritos y esas cosas que son como muy ilustrativos sobre lo que es, sobre cifras ya de la industria, cifras concretas sobre... en cuanto a los nichos de mercado es difícil, porque la IFPI, que es la organización internacional que engloba todas las compañías discográficas del mundo, son muy celosos de eso, o no lo hacen por no sé qué razón, pero no te dicen cuánto vende el Latin Jazz en el mundo, cuánto vende la música infantil, o la Christian Music, o la Country, o lo que sea. Pero sí hay cifras de industria que me gustaría traerlas y que las vierais de cada país, de cada mercado, etc. Y luego yo no me considero lo suficientemente capaz ni preparado como para disertar sobre el futuro de la venta de la música grabada. Pues no tengo ni la menor idea de tecnología, que si yo lo que sé de esto es, obviamente, como os podréis imaginar, gracias a mis hijos, y además, como tengo un hijo, mi hijo mayor está separado y ahora vive en casa, pues lo utilizo muchísimo. Tío, ¿cómo hago esto? Y me enseña con el Dropbox y toda esa mierda que me la he aprendido gracias a que lo tengo, a que está separado. Qué putada, porque el pobre hombre tampoco... Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, egoístamente hablando. Entonces, pues yo no me considero preparado como para hacer un diagnóstico. Yo creo que la tecnología, igual que le ha hecho mucho daño a la industria discográfica, los propios Sony, que si Sony tiene una compañía de discos y graba discos y tal, y luego saca tecnología para copiar facilísimamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa misma tecnología de alguna manera va a dar la vuelta. El vinilo parece que está volviendo, lo cual es fantástico, porque además, claro, me encanta que tú, siendo tan joven, hables del vinilo, y no sé si alguno aquí más habrá podido comprobar que el vinilo es como 35 milímetros. Es que el HD está muy bien, es muy bonito y todo lo que tú quieras, y toda la tecnología digital del cine, pero al final todos vuelven a tratar de copiar para que lo que veamos en la pantalla sea como 35 milímetros, ¿no? Y en definitiva, también en el mundo digital hay muchos plugins que son para que suene analógico y para que tal. Por cierto, yo tengo un magnetofón analógico, un Sony de puta madre, que si alguien lo quiere comprar, lo vendo. Entonces no me atrevo a hacer un diagnóstico, pero entiendo que la música, cuando he dicho para la vida eterna de la música es eterna, per se. Quiero decir, la música, y esto no lo digo yo, lo dijo, no sé si Spielberg o el guionista de Encuentros en la tercera fase. La música es la única posibilidad de entendimiento universal si es que hubiera vida en otros planetas, porque no nos podríamos comunicar nada más que con música. ¿Y os acordáis de las famosas 5 notas? De John Williams. Yo creo en Dios y en John Williams, nada más. Hostia, tiene 85, 86 años, hace todavía una película al año y es lo máximo. Lo máximo. Bueno, nunca morirá, obviamente, porque ahí está todo lo que ha escrito, ¿no? Y pues eso, esa música, la música que nos... Os voy a leer el preámbulo, no se me había ocurrido, no lo tenía previsto, pero lo voy a leer. La introducción del proyecto este que os he hablado antes, que quiero que Grammy me dé la posibilidad de utilizar la marca, y que Telefónica, difícil lo veo, pero bueno, que Telefónica lo apoye y lo financie. El proyecto se llama I Am, es decir, I latina AM, que I Am Music, en español yo soy música. ¿Y por qué le llamo así al proyecto? Bueno, pues, y la introducción dice: no suena arrogante afirmar en voz alta y en cualquier foro,
I am music o yo soy música, aunque pueda sonar cercano a la vanidad, por una sencilla razón. La música es matemática, es ritmo y es armonía, y además puede ser calma o turbulenta, suave o agresiva, cómica o seria, útil o inútil, buena o mala, inquietante o perturbadora, amorosa o violenta, triste o alegre, o romántica o marcial, o brillante o estúpida, o épica o lírica, o espantosa o bella, o maldita o angelical, o todo o nada, como cualquier ser humano. Es decir, somos música, evidentemente, y sin música no somos absolutamente nada. El problema es que hay que ordenar, desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista social y educativo, que se respete a la música. A mí me parecía, en los años en que mis hijos iban a la escuela, al colegio, o sea, me parecía absolutamente perverso que le hicieran tocar esa flauta inmunda que tenían que era una cosa horrible, o sea, claro, entonces, bueno, menos mal que todos aprendieron a tocar algún instrumento que no aquella cosa horrorosa, ¿no? No hay un espíritu, o sea, no hay, quiero decir, no hay una voluntad. Desgraciadamente tenemos que escuchar al señor presidente del gobierno, y no quiero hacer política con esto, ni me voy a manifestar ni de izquierda ni de derecha, pero que un presidente de gobierno diga que los artistas cuando nos levantemos a las 6 de la mañana será cuando podamos tener derecho a algo, me parece lamentable, muy lamentable. Eso, y que además nos metan 13% más a las entradas de la cultura, en general, conciertos, teatro. Yo tengo 2 proyectos de teatro caminando y he tenido que reducir con el productor del espectáculo el derecho de autor, porque es lógico, porque en ese sentido, o sea, el 10% que se supone que tienes que cobrar de taquilla, pues tienes que bajármelo. ¿Y qué vas a hacer? Pues claro que sí, que lo tengo que bajar, pero eso no es culpa nada más que de una política institucional y estatal absolutamente nefasta, donde la cultura no se respeta. Entonces, todo eso forma parte de un conglomerado de problemas actuales. El futuro, yo creo que la música es eterna. Creo que la música siempre va a vivir, que la música nos va a proporcionar esa alegría, acompañar la tristeza, la alegría, los momentos más maravillosos, los sueños, etcétera, y que va a estar siempre, y que es la única posibilidad del lenguaje universal. Pero obviamente hay que respetar a la gente que la hace, porque es que es la música y el cine. Joder, es que, o sea, oye, la gente se baja las películas, pero bueno, vamos a ver, y toda esa gente que ha trabajado ahí, o sea, págales un euro, 90 céntimos o 3 o 2 que cuesta alquilarla, no sé. Es que eso es lo que hay que cambiar, y hay que cambiarlo desde un punto de vista gremial. La gente que hacemos esto tenemos que unirnos para decirle al mundo que tenemos todo el derecho a poder ganar, o sea, poder vivir de nuestro trabajo. Así de simple. Yo creo que la solución, obviamente no es fácil, pero hay muchas soluciones, y lo único que hace falta es que cuando alguien crea en ti, había una vieja canción que decía: si encuentras a alguien que cree en ti, eso se puede convertir en una cadena, ¿no? Y entonces, y ese alguien, hay otro que cree en ese alguien que ha creído en ti, al final, pues el efecto mariposa, famoso también de que... Entonces es importante que la educación, que parta todo de la educación, y de que los chavales más jovencitos, porque yo creo que hay 1 o 2 generaciones perdidas, en España especialmente, para la causa de respetar, por culpa también de la SGAE, insisto, y por culpa de nosotros mismos, que somos un colectivo de vanidosos, egoístas, y que nos alegramos, es triste pero es así, nos alegramos del fracaso de alguien de éxito, y nos jode el éxito de alguien que lo acaba de conseguir, ¿no? Yo creo que yo estoy libre de eso, y he estado toda mi vida libre de eso, pues tal vez por mi condición de exiliado, que te pone en una situación. Yo viví, salí de una dictadura comunista, llegué a una dictadura fascista, y gracias a Dios crecí en democracia. Entonces, eso me da una perspectiva bastante amplia de lo que es la convivencia y el pelear por un sueño y por una idea, ¿no? Tecnológicamente no te puedo ayudar, no sé qué va a pasar. A mí el vinilo me encanta, ojalá que volviera el vinilo, ojalá que inventaran algo que fuera, que te lo traga, una pastilla, joder, que, ¿sabes? O sea, que escucharas la música dentro, de repente, ¿no? Pero que pagaras por ella, porque
Oye, trágate 50 canciones y vas de puta madre por la vida escuchando y nadie se ha enterado. No sé, quiero decir, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero esos son los genios que luego se van antes de tiempo, como Steve Jobs, que es otro de los grandes que hay que adorar. Y gente bueno, que es que es muy triste que... no sé si habéis oído hablar de la teoría de las 10.000 horas, y ya termino porque si no... Tú querías que terminara antes, ¿no? Bueno, la famosa teoría de las 10.000 horas. La teoría de las 10.000 horas es la que, cuando dice, no, es que ese tío que ha tenido mucho éxito, pues mira a ver si tiene 10.000 horas detrás. David Bisbal, que lo hemos mencionado antes. Mi hijo, por ejemplo, apaga la tele cuando sale el pobre Bisbal, ¿no? Porque le tiene como una especie de tirria y tal, ¿no? Bisbal se tiró 10.000 horas currando como un animal. Y por eso al final no ganó el infausto concurso de las Operación Triunfo, pero es el que ha salido adelante porque llevaba 10.000 horas de camerinos, de escenarios, de carretera, currándoselo. Steve Jobs, Bill Gates, los Beatles. Joder, los Beatles llevaron muchas más de 10.000 horas en la caverna en Hamburgo. O sea, cuando llevas mucho tiempo currando en una cosa y te llega el éxito, pues es fantástico. Hoy... yo creo que se va a convertir en la teoría de las 100.000 horas, porque tal y como están las cosas es mucho más difícil triunfar, pero no hay que bajar la guardia y no hay que desfallecer. Hay días que uno se levanta y parece que quieres retirarte de emprender el camino de las 24 horas que te esperan por delante, y hay días que te levantas con ganas de comerte el mundo. Entonces hay que tratar de compensar un poco ese desequilibrio, ¿no? Y más aún cuando bueno, pues te levantas y tienes el reto de conseguir que te compren tu trabajo y que tenga éxito. Cuidado, que ese es la guinda. Que no se os olvide que el éxito es muy efímero, y cuando tienes un éxito como productor, como mezclador o como grabador o como lo que estudiáis aquí como músico, no, es que yo toqué la guitarra con Bob Marley, claro. O sea, bueno, ¿y qué? O sea, quiero decir, el éxito es súper efímero, entonces tienes que estar demostrando continuamente que tu trabajo funciona y que tu trabajo lo escucha la gente, lo compra la gente o lo baja ilegalmente, porque eso hará que alguien te contrate porque dice, joder, que este tío ha hecho una canción que ha tenido 124 millones de bajadas en internet, está pobre como las ratas y no tiene un duro, pero joder, qué tío lo que ha hecho, ¿no? Entonces a lo mejor una corporación grande, al final puede suceder eso, puede suceder que ¿por qué vemos gratis a los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, yo no soy especialmente fanático del fútbol, pero vamos, la gente que... hay mucho fanatismo en este país, la gente, o sea, ve gratis a un tío que gana 60 millones o 70 o no sé las cantidades astronómicas, lo vemos gratis en televisión o pagando muy poco, pues porque lo financia Adidas o lo financia las grandes corporaciones que trabajan con el deporte. Pues esto igual, al final, pues Coca-Cola tendrá que pagar el nuevo disco de Alejandro Sanz o del otro, más allá, porque es que si no, se acaba. Es decir, si no, se acaba. O se disminuye de una forma sustancial el desarrollo del talento, porque el talento está. Si no lo desarrollas, se duerme y se muere. El talento hay que desarrollarlo. Una de las cosas en las que yo me he metido también es, y esto no es publicidad, lo juro por Dios, es en una escuela de música. O sea, yo tenía 2 estudios de grabación, que sigo teniendo, 2 salas y un área de oficinas enorme. Pues el área de oficina, no es enorme igual, el área de oficina, X metros cuadrados, lo he convertido en 3 aulas para impartir clases de todos los instrumentos, porque tengo relación con toda la comunidad de músicos de Madrid. Y si me viene uno y me dice que quiere estudiar bombardino, al día siguiente tiene un profesor de bombardino. Eso es seguro. Pero claro, hay que buscarse los frijoles. Entonces, yo enseño allí saxo, piano, canto, coro, armonía, lenguaje musical, tengo chavales estudiando violín, guitarra, por supuesto. O sea, todo. Entonces hay que irse reciclando para que siga para que siga todo teniendo vida y todo el negocio. Escucho preguntas. Si me voy a sentar 5 minutillos...
¿Qué cualidades o capacidades diría usted que tiene que desarrollar? No me llames de usted, joder, que... Más viejo todavía me vas a hacer. Lo siento. ¿Tiene que desarrollar alguien que se quiera dedicar a... o tiene que tener alguien que se quiera dedicar a la producción y hacer o intentar vivir ¿Qué de eso? capacidades? Capacidades, sí, tanto técnicas como musicales, ahora que estaba... Bueno, desde el punto de vista, desde el punto de vista natural, quiero decir, si no tienes oído, difícilmente puedes desarrollarte en un ámbito así. Es muy difícil. Si no tienes buen oído, ya sabemos lo que es el buen oído. El buen oído puede ser natural, hay quien tiene oído absoluto y oído relativo. Oído absoluto tiene muy poca gente, muy poca gente. Oído absoluto es que tú haces esto y te dices un la bemol. El oído absoluto es oído absoluto. Casi todos tenemos oído relativo, pero el oído relativo es un buen oído. Entonces hay que tener oído. Eso va a empezar. Pero eso es algo natural. También eso se puede educar, obviamente. O sea, yo he conocido gente que cantaban súper desafinados y ya no cantan tan desafinados, no se daban cuenta de que desafinaban. El oído se puede educar un poco, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de educación puedes acudir? ¿A qué tipo de educación puedes acudir? Hombre, yo recomiendo conocer el lenguaje musical. O sea, lenguaje musical que no quiere decir que vayas al conservatorio y te gradúes. O sea, es seguir una partitura, saber lo que es un compás, saber lo que es pues una partitura. Más o menos seguir cuando estás oyendo algo. Todos los técnicos que han trabajado conmigo pues, han tenido un poco esa capacidad que, insisto, no se trata ni de tocar ni de repentizar, que es muy difícil. Músicos repentizadores hay pocos también. Ni tampoco se trata de leer a primera vista, ¿no? Simplemente saber seguir, y eso con 2 cursos de lenguaje musical lo adquieres perfectamente. ¿Qué más? Pues hombre, matricularse en SAE, ¿no? Supongo. Eso ya te hago el spot, ¿no? Y poco más, quiero decir, buscar siempre... Procurar leer más que ver televisión, por ejemplo, ¿no? Porque en los libros está realmente la sabiduría. Yo porque yo no soy nada sabio, pero sí soy un gran lector. Pero como tengo tan mala memoria, pues no me sirve de nada. O sea, leo mucho, pero luego se me olvida. Pero leer, evidentemente, es clave. Ver televisión, desde el punto de vista selectivo, siendo muy selectivo, ¿no? Porque hoy en día la oferta es muy grande y desgraciadamente, bajo mi punto de vista, el 80% es basura lo que ves en televisión. Entonces, tratar de ser selectivo y ver televisión, porque en definitiva es leer, ver televisión, escribir, sentarte, si tocas el piano, tocas la guitarra, pues sentarte y tratar de escribir algo, escribir una canción, escribir una letra. Yo mi primera guitarra me la compré a escondidas, gracias a mi madre, que era un personaje absolutamente transgresor y un bicharraco. Y bueno, yo estudiaba medicina porque mi padre, que vive todavía pobrecito, muy viejito, pero era médico y además bueno, y quería que yo estudiara medicina, estaba estudiando medicina, pero me escapaba a tocar en los garitos. Pues con 15 años tocaba en garitos que había putas, fíjate, en los años 60. Quiero decir que eso es formación, al final eso es formación. Sí, porque es la vida, joder, es que es la vida, la vida es eso, quiero decir, la vida es un montón de cosas y de acontecimientos, ¿no? Entonces todo eso te forma, evidentemente, para luego llegar a un estudio y decir, no, estos 4 compases a la mierda. ¿Pero por qué? No, a la mierda, porque no funcionan. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque no me funcionan. Hombre, también tienes que tener un poquito de dotes de mando, por decirlo de alguna manera. No es que tengas que ser un dictador, o sea, tienes que hablar, pero si crees que realmente esos 4 compases hay que quitarlos, tienes que pelear por ello. Porque, mira, yo me acuerdo de una anécdota. Yo hice la producción de un disco de una mujer maravillosa que todavía anda por ahí dando guerra, que se llama Elsa Baeza, en los años finales de los 70, y tuvimos un éxito gigantesco con un tema que se llamaba El credo de la misa campesina. Vosotros seguramente ninguno lo conocéis, pero alguno a lo mejor sí se acuerda, ¿no? Era un tema folclórico de Nicaragua, escrito
en la isla de Solentiname por Ernesto Cardenal, que es un cura acojonante, un cura que fue excomulgado, o sea, de los buenos. ¿Eh? No, la misa campesina nicaragüense. Ernesto Cardenal es un cura que vive todavía muy viejito en el archipiélago de Solentiname, a las afueras de Managua. Carlos Mejía Godoy fue el que les sacó, y yo lo traje a España, grabé varios discos. Son tus perjúmenes, mujer, todo aquello, tuve muchísimo éxito, vendimos muchísimo. Juan Luis sí se acuerda, porque ese es un veterano como yo, y alguno más aquí se acordará. Y el credo de la misa campesina, pues lo hice en Londres, y el arreglo de cuerda lo hizo Richard Hewson. Richard Hewson fue el arreglista de la cuerda de Long and Winding Road, de los Beatles, nada menos, que tuvimos una relación muy grande en aquellos años y tal. Y me acuerdo que pusimos la base en los estudios de la CBS en Londres, y entró la cuerda a grabar, y entonces el primer pase de la cuerda, para escuchar un poco los músicos, situarse y tal, con el ingeniero allí, pues hizo una introducción que él traía escrita. Richard Hewson traía escrita la introducción. Esto es música folclórica latinoamericana. Es un 3/4 que va de Dios, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Bueno, la introducción se puso a grabar, a pasarla con los músicos, y yo la escuché y era preciosa. Y se quedó grabada porque yo siempre decía, no, grábalo, y ya luego lo borramos y tal, en analógico, tal. Y entonces entra Richard y me dice, ¿qué te parece? Digo, precioso. Y dice, no, pero la introducción es horrible. Yo creí que había escrito una cosa muy bonita y es muy mala. Digo, ¿qué? No, yo no quiero grabar eso. No, que sí que se queda. Bueno, tuvimos una discusión de media hora, nos fuimos al pub, tomamos 4 copas y tal, porque él estaba avergonzado de haber escrito una cosa tan simplona, porque era realmente muy simplona, ¿no? Para mí me pareció que eso era un gancho tremendo. Bueno, vendimos miles y miles de copias de aquel disco. Al final gané yo, ¿no? Quiero decir que Amor de Hombre, que fue otro ejemplo con Mocedades, que grabé porque me empeñé en ponerle letra a el intermedio de la Leyenda del Beso, una famosísima zarzuela, que yo tocaba con la guitarra, así cuando esos ratos que tienes que no sabes qué hacer, pues me gustaba, ¿no? Que sonara bonito. Pam, 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 pam. O sonará a todos. Eso era instrumental. Y yo me empeñé en hacer la letra. Bueno, me llamaron de todo, perro judío, pero ¿cómo? Tal, Mocedades. Nosotros los vascos, ¿cómo vamos a hacer eso tan español y tal? Que sí, por favor, dejadme hacerla. Al final les dije, mira, si es una mierda, no la metemos. No se la enseño ni a la compañía. Pero si queda bonita, fue un número 1 gigantesco. Es uno de los temas emblemáticos de aquellos años. Bueno, pues esa es, la producción es un poco eso, es un poco, bueno, pues seguir un poco tu instinto y pelear por ello, pero pelear por ello siempre con la flexibilidad de tener una buena cintura, porque tampoco, es lo que yo decía antes, tenía la mente tan estrecha que no le cabía la menor duda. No, a mí me caben todas las dudas, pero cuando digo que quiero agua, joder, quiero agua, un poquito de agua, o sea, que es que no quiero whisky, quiero agua. Entonces, después otro día querré whisky. Pero a lo mejor me convencen de que si me tomo un whisky ahora en vez de agua me voy a sentir mejor, y lo pruebo y me siento mejor. O sea que, pero tienes que pelear por lo que tú quieres en ese momento y tienes que tratar de defender lo que crees que va a funcionar y dudar hasta cierto punto, lógicamente, porque luego las dudas en un estudio de grabación se pagan muy, muy, muy caras, porque cuesta dinero, sobre todo antes, ahora menos, porque si tienes el estudio en casa puedes probar 1000 sonidos diferentes, 1000 maneras, puedes cortar los 4 compases de marras o volverlos a poner o dejar solo 2, pero antes era, cuidado, o sea que el tiempo iba contando y pagando, entonces la duda siempre es buena, pero tiene que ser medida, ¿no? Porque no llegas nunca a ninguna parte si dudas demasiado. ¿Alguna preguntita más? Yo quería preguntar a ver si la figura de productor, en cierta manera, ahora mismo está un poco infravalorada,
porque bueno, está muy de moda la autoproducción, ¿no? Yo, por ejemplo, ando en grupos desde hace mucho tiempo y siempre tenemos peleas por las partes y al final echas en falta que haya alguien que medie ahí, ¿no? Claro, que diga, es que... esto es lo mejor. Pero claro, hoy en día tampoco, como no hay negocio, pues al final la gente se llama a sí misma productora, pero si Claro. te vas a producir a un grupo y no hay dinero por medio tampoco, como que no se toma en serio, ¿no? Y quería saber qué opinas de cómo está el asunto. Bueno, vamos, hay muchos casos en la historia de la música grabada, la música pop, de gente que se ha autoproducido, bueno, o que su criterio es el que prevalece en el estudio, de artista me refiero, ¿no? Pero siempre es bueno tener una visión externa, siempre es bueno tener una visión objetiva, ¿no? Porque tú, quieres que no, siempre el ser humano tiende a ser subjetivo con lo suyo, con lo que te agrada, con lo que más te gusta y tal. Es muy bueno, es muy bueno. Yo lo que recomiendo siempre es el trabajo en equipo. O sea, hoy en día la figura de producido por, yo creo que es irrelevante, eso ya se ha terminado. Eso se ha terminado por completo, vamos. Yo diría que yo ya ni siquiera escucho en Estados Unidos de decir, o sea, antes que decían Phil Ramón, bueno, Phil Spector por supuesto en su época, ¿cómo se llama? El pianista americano, bueno, Humberto Gatica, otro, hay muchos que se hicieron famosos. Yo ahora no escucho nombres de productores, ahora se escuchan nombres de artistas, de compositores y tal. ¿Por qué? Pues porque lo que tiene que prevalecer es la labor de equipo. La labor de equipo. Que el productor, yo creo que se hace, al final, surge casi de forma espontánea, si es el que va a liderar la grabación, ¿no? No importa que sea el técnico de sonido, no importa que sea el autor, no importa que sea el artista, no importa que sea el guitarrista que viene a echarte una mano, lo importante es que haya ahí una tormenta de ideas y que surjan cosas y tal. A mí me gusta mucho trabajar, yo antes decía que dentro de un par de semanas voy a trabajar con este equipo de veteranos, que yo les digo que el nombre que me gustaría lanzarles a ellos como grupo es No tenéis ni puta idea, que es con las siglas, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo y la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Pero ¿cómo armamos los temas? Bueno, hacemos un guión de acordes, punto, se acabó. Si hay algún obligado de esos que dices, oye, es que esto quiero que haga tan, 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 pam, pues lo escribes y ya lo obligas a... Pero también lo miras, porque a lo mejor el pam, 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 pam no va ahí, va en otro sitio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues echamos un día entero para grabar a lo mejor 2 bases. Estamos hablando de equipo, ¿vale? Otra cosa es el autoproductor que está solo en su cuarto con su ratón. Y claro, de ahí pueden salir maravillas también, cuidado. Pero claro, ahí ya tienes poca posibilidad de interacción con alguien que te diga, oye, macho, que no, que eso no suena bien, oye, pues cámbialo aquí. Entonces, con el equipo normalmente, porque tampoco puedes trabajar, o sea, lo más que pueden sentarse delante de un ordenador son 2 tíos, porque ya si son 3, ya es que no llegas a ningún lado. Entonces, en un estudio, cuando se juntan 4 músicos, el ingeniero, el productor y uno que pasa por allí, que es amiguete y tal, pues de repente surgen cosas bonitas y trabajas y vas armando, oye, pues, y las ideas van surgiendo. Entonces, en la figura del productor, realmente yo nunca he ejercido como tal. Yo nunca he ejercido como tal de decir, señores, este es el papel, tóquenlo ustedes, y tenemos 3 horas de sesión. Hombre, lo haces con la cuerda, joder, que está escrito, y no, tienes 40 tíos ahí, no puedes andar con chorradas. Pero cuando haces una base, cuando haces la base, que es, para mí siempre ha sido la base y la mezcla, primero lo que más me gusta, porque aguantar un pavo cantando tiene de la marinera, ¿eh? O sea, horas y horas y horas y horas. Y llegas y terminas y dices, qué bonito se acaba. El día siguiente dices, oye, quiero repetirlo, porque es joder, macho. Bueno, un pavo o una pava, da igual. O sea, no porque sea un tío, las tías también son muy pesadas. Entonces, en la base disfrutas muchísimo, porque ese es el momento donde está surgiendo todo, donde las cosas están sucediendo. Y en la mezcla es donde le das forma final a todo eso, después de un proceso intermedio de recordings intermedios, de las cuerdas, de no sé qué, del teclado, del guitarrista que viene, de la otra, de los coros. Ese proceso también está bien, y hay que hacerlo, y es parte del curro, pero luego llega el final, que es la mezcla, que por eso les decía que es mi área favorita. Entonces, el productor realmente
sigue siendo el que tiene la responsabilidad final. Y al final es el que mezcla, porque como no mezcla el productor, como se pongan 5 tíos a mezclar, olvídate del tango. O sea, eso sí que no lo recomiendo. O sea, tiene que haber un tío que decida, o una tía que decide y diga, esta es la mezcla. Y luego ya después que la escuche ya puede venir alguien y decir, joder, macho, es que te ha quedado la guitarra un poco baja, oye, la percusión, tío, no la oigo. Tal. Y tú puedes a lo mejor corregir y tal, hombre, hay que tener, lógicamente, esa flexibilidad que decía antes, las caderas. Pero la mezcla es el trabajo del productor. Porque si el artista dice, no, lo mezclo yo, pues ¿para qué me has llamado? Ahora, si es un colectivo, oye, vamos a hacer un disco, un grupo, pues que opinen todo el mundo. Siempre hay un líder, normalmente surge un líder que dice, bueno, pues yo... y los líderes siempre salen, por eso decía, el productor siempre sale de forma casi espontánea y natural, ¿no? Al final. Pero el productor tradicional, eso no. O sea, de hecho las compañías de discos, yo empecé, a mí me contrató la CBS con 23 años y yo era exclusivo de CBS, entonces tenía un contrato y tenía un salario. Fue los únicos 7 años de mi vida que tuve un salario. Hasta a los 6 años, a los 29, ya me fui. Tuve un salario y tenía royalty además de salario y tal, y entonces, bueno, me fue muy bien, y como me fue muy bien, pues me llamaban de todas partes y no me dejaban trabajar. Me llamaban de otras compañías y no me dejaban trabajar porque estaban exclusivas. Esa figura desapareció por completo, ¿no? En Hollywood también los artistas firmaban exclusivas con las grandes marcas, ¿no? Con las grandes marcas de cine y tal. Pues eso... la figura del productor estrella, eso no existe ya. No me refería a productor estrella, sino la figura de alguien. Por ejemplo, tú cuando estás componiendo un tema entre 5 personas, es muy difícil llegar a buen puerto y que el tema quede redondo. Si crees que es muy importante que haya alguien que cuando un tema ya está encaminado, se encargue de redondearlo y que tenga una autoridad por encima de los del grupo para que no haya... Importantísimo. Para eso tienes que conseguir, primero que nada, el voto de confianza del resto del equipo. Si tú tienes el voto de confianza del resto del equipo que está trabajando contigo, desde una posición y una plataforma de respeto absoluto por lo que digan los demás, pero el voto de confianza tiene que estar. Un barco no puede llegar a puerto nunca, ni siquiera con 2 capitanes, no te digo con 5. O sea, tiene que haber un capitán que diga, ese es el rumbo, si al final te hundes, te jodiste, pero has confiado en él. Tiene que haber siempre alguien que diga la última palabra o... en un conflicto del que no se puede salir, imponga su ley. Desgraciadamente, pero tiene que ser así, porque si no, no se sale del agujero. Y te puedes quedar ahí. Entonces, siempre es muy conveniente y muy recomendable que haya un productor, entre comillas, ¿no? Aunque sea que luego no tenga el crédito solo ni nada, ¿no? O sea, pero vamos, es bueno que los créditos aparezcan, porque los Latin Grammys damos... y la estatuilla mola. Pues espero no haberos aburrido y espero que os haya servido de algo esta charlita y que, bueno, y os deseo muchísima suerte, muchísimo coraje, muchísimo equilibrio emocional, porque este es un negocio donde las emociones están siempre a flor de piel y eso es complicado. Lo que él decía ahora, por ejemplo, a la hora de tomar una determinación, pero en todos los aspectos en el recorrido las emociones influyen mucho y surgen broncas, surgen llantos, aprovechar los buenos momentos, que son muchos, los momentos de risa y de camaradería y de compadreo y de buen rollo, y sobre todo de cuando llegas a una cosa que a todo el mundo le satisface, que es cuando encuentras el anillo del Hobbit. Pues es, claro, es joder, y todo el mundo es feliz y todo el mundo ve y la emoción está ahí en los 5, en los 6 o en los 20. Ese momento no tiene precio, os lo aseguro. Ese momento merece la pena la lucha, el estudio, las horas, las 10.000, las 100.000 o el millón de horas, porque eso realmente es maravilloso y muy recomendable.